Bien, continuamos con la segunda parte. Ahora vamos a fijar nuestra atención en ese recurso que les mencioné. Las obras que el Padre hace son las que el Hijo hace igualmente. Es decir, todo lo que Dios había propuesto hacer en este mundo, en esta creación, y siendo nosotros la principal figura de su creación, Él se propuso cumplir eh, un, eh, un programa, un plan para salvarnos. Y Él llevó a cabo muchas obras suficientes y necesarias también. Él juzgó necesario que conociéramos sus obras para que pudiéramos creer que el mismo Dios eterno estaba viniendo a nosotros en esta persona maravillosa, el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo. Él era en persona el Dios que se había propuesto o que se ha propuesto hasta este momento llevarnos con Él a su gloria eterna. En Juan 6, 28, cuando Jesús se manifestaba, pues primeramente a los judíos, y ellos tenían tantas dificultades, tantas barreras, tanto rechazo por creer en aquel hombre Galileo y Nazareno. Efectivamente, dice en Isaías que le veremos de tal manera que lo despreciaremos, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro. Bueno, dice también, le veremos sin atractivo, como para que le deseemos. Bueno, ellos estaban tropezando en este poco atractivo que tenía Jesús. Y verdaderamente es el mismo tropiezo, la misma dificultad, la misma barrera que tienen todos aquellos que hasta este momento no pueden creer que Él es Dios, que viene a tocar la puerta de sus corazones para que viva en Él, para que tengan ese testimonio en cada uno de aquellos que le abren la puerta de su corazón. Y dice en este pasaje, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Bueno, era un conflicto, era una dificultad en su corazón, una incapacidad de poder creer en Él. Y respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ustedes no tienen que hacer, ni pueden cumplir las obras que Dios demanda de ustedes. Lo que Dios quiere que ustedes hagan es que crean que yo voy a hacer lo que ustedes nunca podrán hacer por ustedes mismos. Esta es la obra de Dios. En un sentido, Jesús realizó toda la obra de Dios necesaria para que fuésemos al Padre. Bueno, eso demanda nuestra confianza, nuestra fe, nuestra dependencia de Él, nuestra entrega, entregarle a Él nuestra vida para caminar
en sus pasos para caminar con Él. Bueno, veremos ahora este versículo que verdaderamente va a contestarnos o a darnos este recurso que nos ayudará a respondernos, pues, ¿a quién debemos creer entonces? Bueno, Él nos está presentando este recurso. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Bueno, como hace el Padre, hago yo. Entonces, esto vamos a mostrar que detrás de esta declaración de Jesús había ese gran recurso que puede hacer nacer nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza. Y vamos a centrar primero nuestra atención en esta frase, o en esta primer frase: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. En un sentido, esta frase representa toda la voluntad de Dios en este mundo, o para el mundo de los hombres. Jesús reclama para sí la misma gloria del Padre. Bueno, esto es una de las barreras que debemos vencer o que debemos superar. Darle a Jesús la misma gloria, no más, no otra gloria, ni menos ni más. Igualmente es para los dos. Y no son dos, es un error pensar que son dos. Realmente el centro del mensaje es que es uno solo. Es el mismo Dios eterno de los siglos que vino a nosotros. Jesús reclama para sí la misma gloria del Padre. Su identidad divina como el Hijo de Dios se basa tanto en la divinidad de su naturaleza como en la obediencia total. No puede haber autoridad, ni poder, ni gloria sin la obediencia plena a la voluntad de Dios. En otras palabras, es Dios mismo haciendo su voluntad en la persona de Jesús. Su obediencia y su divinidad son dos argumentos que Él es Dios, que Él es el Dios que vino para tener acceso a nosotros. Jesús no hacía nunca lo que Él le parecía mejor. Jesús hacía siempre como el Padre quería que hiciera. Exactamente. Bueno, no podemos retener esto sin fijar en nuestra mente y en nuestro corazón que es Dios hecho hombre en persona, haciendo lo que Él tenía que hacer y solo lo que Él podía hacer. Fijemos nuestra atención que Jesús es Dios cumpliendo un plan para poder llevarnos a su gloria. Todo su enfoque, todo su propósito estaba en sus obras, en su venida, en su gloria, en su mensaje, en su doctrina. Todo enfocaba a un solo punto: que creyésemos en Él para llevarnos a su gloria. Este es el propósito supremo, soberano de Dios, llevarnos a su gloria.
precisamente porque la voluntad del Padre estaba exactamente en la presencia visible de la persona de el Hijo. Bueno, aquí vamos a ver por qué Dios, ese Dios eterno, se llama el Hijo en este mundo. Bueno, por estos dos aspectos que he mencionado. Dios, el Hijo, es la misma divinidad del Dios eterno y agregando la obediencia. La divinidad y la obediencia es lo que comprende el concepto de hijo, hijo de Dios, su divinidad y su obediencia. En esos dos conceptos descansa toda la obra de Dios en este mundo. Todo su mensaje, toda su doctrina, todos sus principios, todas sus promesas para la vida eterna. Todo descansa en estos dos conceptos, la divinidad y su obediencia. Y por eso es que, por lo que podemos ver al Padre en el Hijo, como hace el Padre, hace el Hijo igualmente. También él dijo, Jesús, todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Él dijo, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo lo levantaré y lo resucitaré en el día final, cuando terminen todos los planes temporales y terrenales y exista, nunca más existirá el tiempo. Nunca más entraremos en una dimensión que se llama la eternidad. Hacia ese momento es cuando apunta todo el plan de Dios. Jesús es la divinidad perfecta como lo es el Padre. Y todo Él es la presencia de la voluntad buena y perfecta del Padre en persona. Todo lo que Dios quiere que sepamos y conozcamos en esta dimensión temporal, en esta dimensión terrenal. De hecho, estamos muy limitados para conocer toda la gloria de Dios. Es lo que vamos a poder conocer en la eternidad. Pero en este tiempo estamos tan limitados que Dios tiene que apelar a muchos recursos para que podamos creer en esa gloria que Él quiere compartir con nosotros. Y todo Jesús es la presencia viva de la voluntad buena y perfecta del Padre en persona. Y debe de ser así como lo debemos ver nosotros, como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Salvador del mundo. No como Jesús, el hijo de José y María, o como Jesús, el hijo del carpintero, o como Jesús, el Galileo. Si creemos en Él y le recibimos en nuestro corazón para que sea su divinidad y voluntad perfecta morando en nosotros, la que nos representa ante el Padre. Por eso dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Bueno, este es un principio de esta obra que Dios vino a cumplir, que le tengamos para que tengamos la vida eterna. En Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora, vamos a hacernos este planteamiento. ¿Qué es lo que hace el Padre que también hace el Hijo igualmente? ¿En qué obras fue las que Él puso su sello, su autoridad, su mensaje, su contenido? Bueno, ¿qué es lo que hace el Padre que también hace el Hijo igualmente? Jesús hizo muchos milagros, pero estos eran solamente señales que mostraban que Él tenía el poder sobre la naturaleza como lo tenía el Padre igualmente. Un milagro es algo sobrenatural, por encima de las leyes de esta naturaleza. Por eso se le llaman milagros, pero solamente eran señales. En un sentido, ese no era el propósito supremo de Dios al haber venido a nosotros. Los milagros eran señales para llamar nuestra atención en un poder más allá del poder de este mundo. Pero eran señales para atraernos a Él, para que viéramos y conociéramos la voluntad del que lo había enviado. En un sentido, es una obra de atraernos, de cautivarnos, de conquistarnos, de darnos seguridad, de darnos confianza, de darnos esperanza. Todas sus obras llevan ese propósito. Pero sus verdaderas obras que Jesús quería mostrar para que creyésemos en Él como el Hijo de Dios estaban en cómo el Cristo, el Hijo de Dios, trata con los hombres, trata con nosotros, a quienes Dios el Padre hizo a su imagen y semejanza. Cómo Dios trata con nosotros los pecadores, todavía más, en su divinidad y en su obediencia. Él superó la barrera que nosotros tenemos para acercarse a nosotros, que somos pecadores. Él trata con nosotros en misericordia. Todas sus obras estaban impregnadas de misericordia. ¿Sabes cómo es la misericordia? Que Él ha hecho en tu vida y en la mía tantas cosas buenas que no merecemos, que realmente lo que mereceríamos es castigo, juicio, o ser dejar de existir o de vivir. Pero Él trata en misericordia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, Él trata con nosotros en misericordia. Él trata en compasión, porque se compadece de nuestras debilidades. Él conoce y pasó por nuestra humana debilidad, y Él puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras necesidades, de nuestras limitaciones, como el Padre se compadece de sus hijos. Él trata en compasión todo lo que Él hace alrededor de nuestras vidas, lo que van pisando nuestros pies, los pasos que llevamos en esta vida, todo está impregnado de compasión. También amor. Él muestra que tiene amor por nosotros, que valemos mucho para Él, que nos quiere tener con Él. Todo lo que Él hace es para mostrarnos que nos quiere tener Él a nosotros. Pero es tan cruel nuestro corazón
que no lo quiere tener a Él. Bueno, Él no cambia su mente ni su propósito. Él, mientras tengamos vida, Él está buscando que le tengamos en nuestro corazón. Eso es como Él trata en amor, en perdón. ¿Cuántas veces Él muestra que Él es el que puede perdonar pecados? Siempre su perdón está lleno de esa misericordia, de esa compasión. Él le dijo a aquella mujer adúltera: yo no te condeno, vete y no peques más. También le dijo a aquel paralítico en el estanque: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Bueno, Él tiene la autoridad y el poder porque Él es el que intercede por nosotros. Él se pone en medio de nosotros pecadores y la ley de Dios que nos juzga. Entonces, Él es el que tiene el poder y la autoridad. ¿Por qué? Por su divinidad y por su obediencia. Él puede perdonar pecados. Y en esto descansa solamente la autoridad para perdonar pecados. Y Él trata con nosotros como el que perdona nuestros pecados. Él tiene el poder de hacer todo. Lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. ¿Hay algo imposible para Dios? Bueno, Él tiene el poder. En una parte en el Evangelio de San Juan, capítulo 28, versículo 18, Él declaró a sus discípulos: miren, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo voy con ustedes a hacer esta obra. Vamos y hagamos discípulos en todas las naciones. Bueno, en un sentido les dijo: vayan y yo estaré con ustedes. Él tiene el poder, tiene la santidad. Él no hace nada por buscando algo en contra de nosotros. Todo Él es benigno, es bondadoso, es misericordioso. En Él no hay pecado. Él trata con nosotros con la verdad. Él dijo: si ustedes permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Bueno, Él trata con nosotros siempre como un guía espiritual, guiándonos por todo el camino de la verdad. Él dijo a Pilato, cuando Pilato insistentemente le decía: pues, ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo para esto he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Bueno, así trata Él con nosotros. Todas sus obras son en verdad, en la verdad. No hay nada oculto, no hay nada oscuro. Todo es luz. Todo lo que Él dice y hace, todo es luz. Entonces, estas son las obras que Él vino a hacer, a tratar con nosotros en misericordia, en compasión, en amor, en perdón, en poder, en santidad, con la verdad y con el ejemplo. Pero además hizo una obra que puso a nuestros pies, maravilloso. Él hace de toda la creación un medio de provisión inagotable para nuestro tiempo en este mundo. Él puso toda la creación a nuestros pies
Él nos autoriza a tomar de su creación para todo lo que necesitemos en esta vida. Bien, continuamos con la siguiente parte haciendo esta pausa, después de esta pausa.